Bueno, ya estamos con el doctor Ariel Rodríguez. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Ariel es un científico de la medicina, es un investigador y aparte de ser investigador lo conocimos como locutor en Radio Azul. Entonces a veces tiene mucha más facilidad porque combina las cosas. Seguro. Sí, eso es bueno. Muy contento de estar nuevamente con ustedes porque siempre es importante venir a un programa donde uno sabe que lo está viendo el país. Ay, Dios, gracias. Entonces eso uno lo llena a uno de mucho orgullo. Y vine porque tú sabes que en la ginecología hay muchas subespecialidades, vamos a decirlo así, ¿verdad? Hay ginecólogos que son oncólogos, hay ginecólogos que son especialistas en infertilidad, hay otros que se especializan en diferentes áreas, hay ginecólogos que solamente hacen mamas. Y entonces sabemos la gran mayoría que somos los ginecólogos generales, pero que hacemos un poquito de todo, ¿no? Pero que al final uno se va entusiasmando o uno va como encontrando el área en el que uno, como en el área en el que uno puede aportar más. Que uno puede aportar más, en un área donde que le guste más. Se siente más cómodo. Donde uno se sienta más cómodo. Y entonces yo he encontrado que trabajando con el virus del papiloma humano, yo me siento bien, me siento cómodo, me siento contento, porque lo que yo persigo es crear una ola de opinión donde los ginecólogos de la República Dominicana, del mundo, aportemos ideas cada uno. Yo he ido a congresos y he visto que todavía hay situaciones en las cuales muchos médicos siguen pensando en el virus del papiloma humano como si estuviésemos en los años cuando empezó la ginecología. Y he visto también muchos fallos, sobre todo de médicos que no son especialistas en la ginecología, que por su, no vamos a decir por su ignorancia, sino vamos a decir por su desconocimiento, no vamos a decir que no causan daño, pero quizás no hacen las cosas de manera correcta. Y me alegro mucho de que cada vez que veo que los urólogos se están integrando más al asunto de caminar junto con nosotros, con los ginecólogos, en el asunto del virus del papiloma humano, me gusta porque creo que al final lo que vamos a crear es el bienestar de las mujeres dominicanas, que es lo que nosotros andamos buscando. No es buscando protagonismo, ni es buscando publicidad, sino simplemente sentirse uno satisfecho de que uno está aportando lo que uno puede saber, lo que uno puede conocer para el bien de las mujeres. La última vez o la penúltima vez que estuviste aquí, hiciste un programa interesantísimo y sobre todo para las mujeres, sí, porque se hablaba de que el papiloma es un cáncer y sí, tú explicabas que no. Exacto. Que no es un cáncer que mata, que se puede curar. Podemos recrear un poquito de eso. Claro, entonces hablaba también de los hombres que... Exactamente. Mira qué ha pasado, a partir de esa vez que yo vine, sí, con ustedes, yo me quedé con la fiebre y he quedado con la fiebre de seguir investigando, de seguir buscando, de seguir aportando. Y entonces se me ocurrió el yo hacer un recuento de todas mis pacientes desde el 2001. Tengo todas mis pacientes, que por eso traje, que incluso quiero pedir excusas porque como yo sé que este programa es tan difícil que uno pueda venir. ¿Cómo difícil? Difícil en el sentido del tiempo, porque ustedes tienen muy ocupado. Yo pedí una cita para venir aquí. No. Sí, yo, entonces... este programa es tuyo. Gracias. Incluso te íbamos a llamar para un tema que salió en el periódico. De hecho, Bélica nos estaba diciendo el otro día, caramba, quiero traer a Ariel, pero yo sé que él está ocupado con su trabajo, su investigación, nos lo dijo. No, pero ustedes saben en el periódico salió sí, de las enfermedades venéreas, sí, que son
hablaban de, creo que 25 millones en Estados Unidos. Y hablábamos de eso. Y entonces después me dice la secretaria que coordinó contigo. Digo yo, pero mira qué coincidencia. Sí, pero me cogió de sorpresa porque me dijo, usted está en el programa hoy. Yo dije, uy, Dios mío. Ay, qué bueno que bateaste. Exacto. Entonces, porque esa entrevista estaba pautada. Okay, entonces lo que yo hice fue que, aunque todavía falta por recoger, ¿cómo se llama? Por cotejar muchos de mis datos, pero por lo menos le traje las principales conclusiones, que yo creo que es lo más importante. Lo más importante es que aquí hay 301 pacientes mías, ¿no? Mías, que han sido estudiadas. Y que han sido diagnosticadas con papiloma. Y que han sido diagnosticadas. ¿Tanta? No, pero déjame decir. La primera conclusión es que de 301 pacientes, solamente 30 fueron reportadas como teniendo el virus del papiloma humano de alto riesgo. Ustedes se recuerdan que el virus del papiloma humano tiene dos cepas, varias, son 100 cepas más o menos, pero hay un grupo de papiloma humano de bajo riesgo que no produce absolutamente ningún problema de cáncer, que solamente produce aspectos faciales, vamos a decir, faciales, verrugas, qué sé yo, algunas molestias en los hombres, porque lo que nosotros andamos buscando son el virus del papiloma de alto riesgo, que es el que produce, en conclusión, o el que está asociado en un 95% a la producción de cáncer. Entonces, de 301, 30 tenían una cepa peligrosa. Exactamente. Pero sí tenían. Claro. Pero las 300 sí son... Lo que te quiero decir con esto es que esto representa más o menos un 9%. Un 10%. Un 10%. 9 puntos, exactamente. Es 10%. Entonces, eso es poco. Eso es poco. Considerando que esto, según las publicaciones mundiales, es la misma cosa. Porque incluso estuvimos analizando otros grupos de casos y más o menos es lo mismo. De cada 100 pacientes, hay 10 que reportan. Ariel, ¿tú has podido contabilizar entre el universo de los pacientes que contactas, qué por ciento has podido detectar el papiloma en cualquiera de sus manifestaciones? O sea, que nos permita ver qué tan frecuente, qué tan común es la incidencia que tiene el papiloma. La incidencia. Justamente es lo que te quiero decir, que existe un grado de más, vamos a decir, de expectativas falsas en cuanto a que el papiloma evidentemente, el papiloma humano está considerado como una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos es el papiloma de bajo riesgo. En la mayoría de los casos. Entonces, por ejemplo, de esas 271 pacientes que nosotros tenemos aquí, evidentemente ustedes saben que cuando tú diagnosticas, tú le dices a un paciente, usted tiene virus del papiloma humano. Entonces empiezan a buscar opiniones. Y se encuentran con diferentes opiniones, entonces eso es terrible, ¿no? Entonces, de estas pacientes, muchas se han perdido. Ahora, ¿cuáles son las principales conclusiones? Que yo se las puedo decir porque me las sé de memoria. Número uno, de todas estas pacientes que tienen virus del papiloma de bajo riesgo, ninguna tiene ningún problema. Hacen su vida normal. No tienen problema. Y ya no presentan llagas. Y no tienen ningún problema en cuanto a que no van a tener y no han tenido, las que se han quedado conmigo, que son la mayoría, no han tenido absolutamente ningún problema. O sea, que no ha evolucionado necesariamente. Pero con tratamiento. Con tratamiento y observación. Pero esas 271 pacientes le han transmitido el virus a sus parejas. No, es que no es así. Es que ahí que está el error. Es que el virus es al revés. Es que quien lo transmite básicamente es el hombre. Esa era la pregunta que te iba a decir, que una vez, cuando decía que por eso que desde pequeño hay que hacer la circuncisión. Que hablamos de la circuncisión. Para que no le transmita, para que no se lo... De esas 30 pacientes que yo tengo ahí, como diagnosticada virus del papiloma humano de alto riesgo,
hay un factor común, y es que sus parejas no están circuncidadas. Ok. El factor común en las pacientes que tienen virus del papiloma humano de alto riesgo es que en la mayoría de los casos sus parejas no están circuncidadas. No están circuncidadas. En la mayoría de los casos. Yo no estoy diciendo, y lo quiero repetir, que porque tú no estés circuncidado, tú seas un transmisor del virus, pero eres un potencial. Eres un potencial. Incrementa el riesgo. Incrementa, o sea, la no circuncisión incrementa el riesgo de que una mujer pueda padecer el virus del papiloma humano. Y evidentemente estamos hablando de que el virus del papiloma humano de alto riesgo está presente en el 95% de los cánceres del cuello uterino. En el 95%. No es cáncer, pero puede convertirse en cáncer. Se supone que para que una mujer tenga cáncer del cuello uterino, en el 95% de los casos debe haber tenido la presencia del virus del papiloma humano. O sea, en todo cáncer del cuello uterino de las mujeres está siempre presente el virus del papiloma humano, en más del 95% de los casos. Pero si se detecta a tiempo el virus del papiloma, exactamente, sí puede detener el cáncer. Claro que sí, porque... ¿Y cómo se detecta? ¿Cuáles son los síntomas que una... o normalmente cuando va al... Primero, una de las cosas que son, vamos a decir, importantes es que el que una mujer perdón, tenga el virus no produce ningún síntoma. Correcto. Puede ser asintomático. O sea, puede ser asintomático. Por eso es la obligatoriedad de que una paciente se haga su Papá Nicolau de una manera... Con regularidad. Con regularidad, por lo menos cada 2 años. Permítame hacerle esta pregunta. Cada 2 años. Por lo menos cada 2 años. ¿El VPH podría ser asintomático de principio hasta la muerte de la paciente? No, porque cuando ya una paciente tiene cáncer... No. Por ejemplo, una paciente se infecta con VPH, independientemente de la cepa que sea, o tiene que ser una cepa muy benigna. ¿Podría no presentar ningún síntoma en cualquier etapa de la existencia de la mujer? Claro, y no darse cuenta de que tuvo VPH. Y no darse cuenta, oye, como yo dije en el programa, en la vez pasada que yo estuve aquí, el 95% de las muchachas que tienen el virus del papiloma humano se curan solas. Se curan solas. O sea, ellas ni cuenta se dan que tuvieron ese problema. ¿Y cómo se curan solas? Porque tu propio organismo crea una resistencia al virus y lo hace desaparecer. En el 95% de los casos. O sea que puede haber personas que tengan y no lo saben. La mayoría de las muchachas... ¿La mayoría? La mayoría de las muchachas que tienen virus del papiloma humano lo han tenido y no se dan cuenta nunca. Espérese, doctor. Cuando usted habla de muchachas, yo me voy a un rango de edad. Sí. Eso voy a preguntar. ¿A dónde incide más el VPH? ¿En qué rango de edad? Porque cuando usted me dice las muchachas, yo me voy a jovencitas y muy jovencitas. Mira, el rango de edad en el que la mayoría prevalecieron en mis pacientes fue de 20 a 30 años. De 20 a 30. De 20 a 30 años. La literatura mundial dice que hay un 75% de muchachas comprendidas entre los 15 a los 25 años que van a tener el virus del papiloma humano. El 75%. Ahora, de esas, la mayoría ni cuenta se dan de eso. Porque, ¿qué es lo que da síntomas? Bueno, que tú tengas un virus del papiloma humano de alto riesgo y que ese virus te produzca el cáncer. Entonces, no solamente ahí eso. Sí viene el síntoma. No solamente eso. Aunque tú tengas un cáncer, para que se aparezcan los síntomas, ustedes saben que primero eso tiene muchas etapas. Displasia leve, displasia moderada, displasia severa, carcinoma in situ. Hay mujeres que tienen un carcinoma in situ, que tienen in situ quiere decir... ¿Qué es un carcinoma? Exacto, in situ quiere decir que está solamente localizado en una pequeña porción del cuello del útero, o sea, del cervix, ¿no? O sea, cuando tú pones un espéculo, lo primero que tú ves en el fondo de la vagina
es el cuello del útero, entonces que es de donde se